Bienvenidos a este proyecto de Data Science. En este proyecto vamos a usar modelos muy usados en Data Science y Machine Learning para clasificar el sentimiento de reseñas de películas. Recuerden que el Data Science tiene varias cosas en común con la inteligencia artificial y el Machine Learning. Y hoy vamos a enfocarnos en esos algoritmos que son usados en estas disciplinas. Las librerías de Python que vamos a usar en este proyecto son scikit-learn y pandas. Y los conceptos de Data Science que aprenderemos son cómo balancear data, dividir data en data para entrenar y data para testear, convertir data de texto a numérico, crear un modelo, seleccionar un modelo y optimizarlo. Ok, ahora comencemos con el video. Pero antes de comenzar con el video, no te olvides de suscribirte a este canal para no perderte ningún curso gratuito de Data Science que voy a subir a este canal. Ok, ahora sí, comencemos. Vamos a trabajar con una data que está compuesta por dos columnas. Reviews de películas, los cuales son los revisados de películas, y el segundo es el sentimiento, ya sea positivo o negativo. O sea, si es que es un buen comentario sobre la película, entonces sería positivo, o si es un mal comentario sobre la película, entonces sería negativo. Para ello vamos a trabajar con un dataset que está compuesta por reviews de películas. Entonces, para leerlo vamos a usar pd.readcsv. Entonces acá vamos a buscar este dataset que lo he dejado en la descripción. Entonces en este caso se llama imdb dataset.csv. Entonces a este dataset lo voy a llamar dfreview. Entonces vamos a ver cómo está compuesta y primero tengo que definir pandas. Entonces obviamente para trabajar con datasets vamos a usar pandas. Entonces acá importamos pandas as pd y luego leemos este csv. Ahora corro este código y aquí podemos ver las columnas las cuales está compuesta este dataset. Entonces, como les mencioné anteriormente, este dataset tiene dos columnas. El primero es los revisados, los comentarios sobre las películas, y el segundo es el sentimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es predecir el sentimiento de un comentario, si es positivo o si es negativo. Entonces, como pueden ver, esta data está en inglés. No he podido conseguir una data en español porque no hay muchas datas gratis en español en la web, pero con esto va a ser suficiente para poder entrenar y también para calcular la efectividad de nuestro modelo. Entonces no va a haber ningún problema por el idioma, va a ser lo mismo. Ahora, para que quede claro el objetivo, voy a plantearlo aquí para que esté claro. Entonces, digamos que nuestro input van a ser los comentarios o reviews. Entonces, esta es la data con la cual vamos a usar para predecir. Y nuestro output van a ser los sentimientos. Entonces, pueden tomarlo esto como si fuese una variable x y esto como una variable y, que después les voy a explicar para que entiendan mejor por qué les pongo así como esas variables. Entonces, vamos a seguir viendo la data que tenemos. Tenemos 50.000 filas con dos columnas. Y ahora vamos a reducir un poco esta data porque a la hora de entrenar el modelo que vamos a desarrollar, 50.000 va a ser como mucho, o sea, va a tomar mucho tiempo entrenarlo con 50.000 y para hacer el video como quedaría muy largo, podría cortarlo, pero sería más fácil hacerlo solamente con una data más pequeña. Entonces para ello vamos a usar una data pequeña y también vamos a desbalancear un poco esta data para enseñarles técnicas de balanceamiento. Entonces digamos que ya no vamos a usar los 50.000, sino que vamos a usar 10.000. Y para ponerlo como desbalanceado a esta data, lo que vamos a hacer es usar 9.000 positivos y 1.000 negativos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una nueva data que sea df positivo y aquí le voy a colocar solamente la data con, digamos, con columnas o con data positiva. Entonces colocaríamos df review y aquí esto de aquí
sentimiento o sentiment, como está en inglés, y aquí que sea igual a positivo. Entonces vamos a tomar, digamos, 9000 y lo mismo hacemos con negativo, solo que acá cambio negativo, review, sentiment y aquí negative. Entonces vamos a tomar 10.000, solo que va a estar distribuido desbalanceadamente solamente por cuestiones del video para poderles enseñar cómo hacer balanceamiento en el siguiente paso. Entonces sería 9000 y 1000. Entonces ahora voy a crear un nuevo dataset que se va a llamar df review, pero imbalanceado, entonces, o desbalanceado, mejor dicho. Entonces sería des por desbalanceado. Y aquí voy a concatenar estos dos datasets que usé antes. Entonces sería pd concatenar, y aquí coloco el primero y coloco el segundo, y con eso estaríamos formando esta nueva data desbalanceada con menos muestra. Entonces ahora voy a correr esto de aquí y tenemos nuestra nueva data con solamente 10.000 datos, y más importante que sería cuántos positivos y negativos. Entonces para poder contar esto, escribimos value counts y entre paréntesis escogemos sentiment. Entonces esto nos va a decir cuánta es la cantidad positiva y negativa. Entonces corremos y efectivamente tenemos 9000 positivos y 1000 negativos. Entonces acá por curiosidad voy a correr cuánto tenía el anterior. El anterior que era review, que lo tenemos acá. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Voy a copiarlo aquí. Entonces teníamos antes 25.000, estaba balanceado y ahora como que lo he desbalanceado, y aparte de ello también estoy usando como que una data más pequeña para poder entrenar más rápidamente en los siguientes pasos. Ahora vamos a balancear esta data y para ello vamos a usar la librería IMB-learn. Entonces vamos a escribir from IMB-learn. Y acá tenemos dos opciones. Entonces las dos opciones son en casos distintos, y el primero es oversampling y el segundo es undersampling. Entonces el primero significa básicamente aumentar las muestras que tenemos de una data pequeña. Por ejemplo, en este caso si tendríamos 1000, sería aumentar con data random, por ejemplo, hasta 9000. Mientras que el segundo es disminuir la data grande o la data con mayor información y bajarle para que esté al mismo nivel que la data pequeña. Entonces en este ejemplo sería bajar estos 9000 a 1000. Entonces en este caso vamos a usar undersampling para simplemente disminuir la data que tenemos, y ahora escribimos import y vamos a usar este módulo de aquí que se llama random undersampler. Entonces ahora vamos a crear una instancia de esta clase. Entonces colocamos paréntesis y luego escribimos igual. Y aquí colocamos a esto una variable RUS que viene de las iniciales de esta palabra. Entonces tenemos la variable, y ahora simplemente para balancear esta data lo que hacemos es escribir rus.fit_resample. Entonces esto significa como que vamos a organizar nuestra data para que quede balanceada. Entonces ahora aquí escribimos el input y el output, y ahora aquí como ven me aparece aquí esta data de Jupyter Notebooks que como que te ayuda un poco a reconocer, y aquí como pueden ver tenemos X y Y. Entonces, como pueden recordar, al inicio de este tutorial escribí las variables X e Y, que es el input y el output. Entonces vamos a verlas cuáles eran. Y entonces, como pueden ver, el input son los comentarios o los reviews, y el output viene a ser el sentimiento de esos comentarios, ya sean sentimiento positivo o sentimiento negativo. Entonces esto nos va a ayudar bastante porque ya tenemos el X y el Y. En este caso el X serían los comentarios y el Y el sentimiento. Entonces vamos a extraerlo eso de nuestra data que tenemos acá,
que es la data desbalanceada que creamos hace unos momentos. Y vamos a colocar def review abajo des y colocamos, extraemos simplemente lo que son los reviews. Entonces acá escribimos review y ahora coma y ahora sería el output. Entonces pegamos esto, copiamos y pegamos y luego colocaríamos el sentimiento. Entonces ahora con esto estaríamos balanceando esta data. Y ahora un dato más. Esto necesita, este fit resample necesita en la variable x o el parámetro x, necesita un objeto 2D, algo así, porque si lo corren así como está, vamos a probar qué pasa, le va a aparecer un error, porque esto espera una data 2D, y aquí tenemos una data, digamos, un array en 1D. Entonces, 1D significa lo de acá. Digamos, se pueden guiar o se pueden memorizar esto porque tiene como que solamente un corchete. Entonces cuando quieren hacerlo 2D, tienen que usar doble corchete. Y eso básicamente es como que un dataset. Entonces esto sería más como un array y esto es como ya como el dataset o el dataset. Entonces con esto ya podríamos correr sin ningún problema. Y ahora si corremos esto, ahora como pueden ver nos bota dos outputs. El primero está relacionado digamos, al primer parámetro y el segundo está relacionado al segundo parámetro. Entonces acá como ven es 1 y acá el segundo. Entonces a esta data o estas dos datas vamos a asignarlos de frente aquí y vamos a asignarlos con un nuevo nombre de dataset. Entonces vamos a copiar y pegar aquí y en vez de copiar de desbalanceado, ahora copiaremos val de balanceado. Entonces sería df review val. Entonces acá quedaría así y el segundo sería lo mismo pero con review. Entonces aquí lo doy aquí. Sería review y aquí voy a poner enter para que se vea todo. Entonces básicamente esto es el dataset que está representado y balanceado aquí. Y el segundo viene a ser acá me equivoqué, el sentimiento. Entonces, que es solamente una columna y aquí sería sentimiento. Entonces ya está balanceada esta data y ahora simplemente quedaría mostrarla. Entonces acá aprieto enter y veríamos cómo quedaría esta data. Entonces como pueden ver son 2000 columnas o mejor dicho 2000 filas y aquí tenemos la data balanceada. Entonces para ver o comprobar si esta data está balanceada escribimos value, luego counts y paréntesis. En este caso voy a colocar el sentimiento, no es PNG sino solamente sentimiento y aquí corro esto y ahora me aparece que está balanceado porque tenemos 1000 negativos y 1000 positivos, comentarios positivos y negativos. Entonces de los 9000 simplemente lo bajamos a 1000 con esta random undersampler. Ahora como siguiente paso vamos a dividir esta data entre data para entrenar y data para testear. Entonces este paso vamos a usar la librería sklearn. Entonces vamos a hacer from sklearn.model selection import train test split. Entonces estamos aquí importando este módulo que es entrenar, testear y dividir. Y básicamente lo que vamos a hacer es asignar un porcentaje de esta data balanceada para entrenar y otro porcentaje para testear. Es lo que usualmente se estila cuando se van a preparar modelos predictivos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es escribir. A ver, aquí agarramos esta data de acá, que es la data balanceada con la cual vamos a trabajar desde ahora. Y ahora simplemente escribimos train test split y luego abrimos paréntesis. Entonces acá ya tenemos la data que vamos a dividir y luego acá nos falta escribir digamos los porcentajes con lo cual vamos a dividir esto. Entonces acá voy a asignar
un 0.33 para dividir esta data. Acá pueden usar cualquier otro porcentaje, puede ser 80-20, 70-30, el que deseen. Entonces, luego de esto, también podemos obtener la variable de aleatoriedad definiendo random state. Y aquí digamos que queremos la aleatoriedad 42. Entonces, aquí cuando dividimos todo esto, siempre se usa como que un número random para hacer esta división. Pero aquí podemos designar cuál es ese número random que queremos usar permanentemente en caso de que volvamos a correr el código y no nos encontremos con un nuevo extracto, sino sea simplemente el mismo extracto random. Eso también se estila usar, lo cual es, bueno, a veces simplemente para cuando se quiere testear un código, pero no es necesario. Entonces, una vez que definimos esto, aquí también nos va a botar dos valores. Entonces nos va a botar un valor que es train y el otro que es test. Entonces uno que es, a ver, entrenar, bueno, acá lo voy a colocar como sus valores en inglés, train y test, entrenar y testear, digamos. Entonces aquí corro esto y con esto ya tenemos un porcentaje que va para train, que sería, si no me equivoco, el 67% y el otro que es para test. Entonces acá está el 33%. Entonces, antes de poder trabajar con los modelos, lo que vamos a hacer es definir las variables x e y de cada uno de este train y test, de entrenar y testear. Entonces, para ello vamos a hacer algo como esto. Vamos a colocar train, review y coma train sentiment. Entonces, como pueden recordar, este es el X y este es el Y. Entonces, por sentido común, acá tendríamos train X, train Y. Entonces, estamos dividiendo estos valores en dos, digamos, dos variables más, que serían X e Y, input y output. Lo mismo hacemos con la variable para testear. Entonces acá voy a colocar test y acá simplemente voy a reemplazar cada uno de estos valores. Entonces test, test. Entonces con esto ya tendríamos asignados el input y el output para nuestras variables de entrenamiento y testeo. Entonces acá corremos y con esto estaría listo. Ok, ahora como paso previo para poder entrenar esta data, lo que vamos a hacer es transformar esta data de texto a data numérica, porque las computadoras trabajan mejor y leen data numérica, no son tan buenas leyendo textos como los de acá. Entonces, como recuerdan, aquí tenemos data de texto, estos comentarios que vamos a calificarlos como positivos o negativos son data de texto. Entonces lo que queremos es ya no tener texto, sino tener números. Entonces vamos a transformarlo esto en vectores, digamos, indicando ya sea la frecuencia o el peso o la relevancia de una palabra dentro de todos los comentarios que están aquí. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es trabajar con, digamos, representación de texto y vamos a trabajar con una técnica que se conoce como Back of Words, que viene a ser como, digamos, grupo de palabras o algo así, de su traducción del inglés al español. Entonces, esto de aquí nos va a permitir, como mencioné anteriormente, transformar texto a data numérica, a vectores numéricos. Entonces, hay dos técnicas muy conocidas de Back of Words para trabajar o transformar esta data textual a data numérica. Estas dos se llaman, la primera se llama Count Vectorizer y la segunda es TF y DF. Entonces, el primero básicamente es la frecuencia en la cual una palabra aparece en una
una oración, mientras que la segunda el concepto es un poco más complicado. Pero básicamente es la relevancia que tiene una palabra dentro de una oración, pero que no esté muy repetida en los otros reviews. Entonces, digamos, para consolidar o para ponerles más claro los conceptos de ambos, voy a mostrarles unos ejemplos para que quede claro antes de que podamos correr código y crear el modelo. Entonces, para poder explicarle mejor, acá voy a pegar un código, el cual no necesitan aprenderlo o memorizarlo por el momento. Simplemente es para poder como que ejemplificar esto de aquí, para darles un buen ejemplo. Entonces, esto de acá, lo importante es simplemente que vean este texto de acá. Entonces acá he colocado un ejemplo con dos oraciones. El primero dice, amo escribir código en Python, amo el código en Python. Y el segundo es el opuesto, odio escribir código en Java, odio el código en Java. Entonces, esto es, digamos, puede ser como que un comentario de una película, obviamente digamos, si cambiaríamos el nombre de Python y Java por el nombre de una película, podría ser como que el comentario de una película y como que nos va a ayudar a identificar cuando una palabra, digamos, positiva o negativa va a ser relevante. Entonces, primero voy a explicarles en qué consiste este Count Vectorizer. Entonces, básicamente, una vez que corremos todo el código, lo que obtenemos es la frecuencia en la cual se dice una palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra, digamos, Python. En la primera oración aparece dos veces, una y aquí la segunda vez. Entonces, aquí en Review 1 vamos a ver la palabra Python 2, que significa la frecuencia dos veces. Por ejemplo, también la palabra amo aparece dos veces y aquí aparece el número 2. Sin embargo, en la segunda oración no aparece ni la palabra amo o la palabra Python. Entonces, como pueden ver, aquí está el número 0 y aquí otra vez el número 0. Entonces, esto básicamente significa transformar un texto a una matriz de números. Entonces, esto la computadora sí lo puede leer y con ello vamos a poder entrenar un modelo predictivo. Entonces, esto es una opción que sería la frecuencia con la cual aparece una palabra. Pero, digamos, este primer método tiene sus desventajas, porque como pueden ver, el peso de la palabra, por ejemplo, amo y la palabra, no lo sé, aquí, en, o la palabra Python también, digamos, amo significa como un adjetivo positivo. Sin embargo, la palabra Python o la palabra en como que no son adjetivos positivos. Sin embargo, tienen un peso igual de importante que la palabra amo. Entonces, esto como que no nos va a ayudar mucho a que podamos darle un peso positivo cuando hacemos el modelamiento después. Entonces, esa es una de las desventajas del Count Vectorizer, que lo que va a hacer es darle simplemente peso a todas las palabras según sea la cantidad de veces que han sido nombradas. Entonces, esa es una opción y ahora les voy a mostrar la segunda opción. Ok, la segunda opción, como les mencioné anteriormente, es TF-IDF, que acá estoy colocando su significado en inglés, el cual quizás les confunda un poco más, pero con este ejemplo que les voy a mostrar va a quedar un poco más claro el concepto detrás de esto. Entonces voy acá a pegar otra vez el código que ya he escrito y vamos a ver qué es lo que nos sale. Entonces, como pueden ver, nos bota una matriz similar a la anterior, solo que acá ya no vemos números enteros, sino que vemos fracciones. Y estas fracciones representan como pesos que tiene cada palabra. Entonces, si es que es una fracción mayor, digamos que va a tener mayor relevancia. Mientras si es que es una fracción o un decimal menor, va a ser como que menos relevante esta palabra. Entonces, básicamente lo que este TF-IDF hace es darle relevancia a palabras, digamos, únicas digamos, un comentario, un review. Entonces, las palabras más representativas de un comentario van a tener mayor peso.
¿Y qué quiere decir una palabra representativa? Entonces, una palabra representativa es una palabra que está dentro de Review 1 que aparece muchas veces, pero que no aparece en los otros reviews. Entonces, digamos, aparece mucho en Review 1, pero no está en Review 2, 3, 4, 5, 6. Digamos, no está con tanta frecuencia. Entonces, esta es una palabra única y representativa de este review. Entonces, vamos a buscar la palabra que tiene mayor peso y buscamos, y como pueden ver en este review 1, las que tienen mayor peso son dos. Sería la palabra amo y la palabra Python. Entonces, a diferencia del anterior, que era Count Vectorizer, ya no tenemos la palabra en. ¿Y por qué ya no tenemos la palabra en con tanto peso? Tiene 0.4 a diferencia de 0.57 que tienen estas dos palabras. El motivo es porque en aparece tanto en Review 1 como en Review 2, por lo cual el peso como que es menor, digamos que ha disminuido porque aparecen ambos. Si bien es cierto aparece dos veces en Review 1, pero como aparece también en Review 2, ya el peso cae. Sin embargo, la palabra amo y la palabra Python aparecen frecuentemente en Review 1, pero ya no aparecen en Review 2. Entonces, digamos, estas dos palabras son palabras representativas que representan o palabras únicas de este primer review y por lo cual van a tener un mayor peso. Entonces, con ello, digamos que ya tenemos como que una mejor aproximación que nos va a ayudar a, digamos, tener un modelo más con mayor score, mayor puntuación, que es lo que se quiere cuando se crea un modelo. Entonces, digamos que va a ser como que un poco más conveniente en este caso usar esta segunda opción porque vamos a tener, digamos, vamos a poder deshacernos de palabras que aparecen comunes en varios documentos o en varios reviews y vamos a poder centrarnos en palabras especiales de cada review o de cada comentario. Entonces, palabras como amo o digamos odio, que son adjetivos positivos o negativos, van a ser, digamos, van a tener un peso grande y por ello una relevancia grande. Entonces vamos a escoger este segundo método para este caso en específico. En otros casos ustedes pueden hacer su propio análisis y escoger el que más les conviene. Y también pueden averiguar de otros métodos porque hay muchos más métodos que les pueden ayudar a un caso específico. Entonces ahora para continuar vamos a transformar esta data, a transformar data de texto a data numérica. Entonces, ahora sí les voy a explicar el código y para que podamos transformar esta data, voy a copiar acá, digamos, esto de aquí, esto. Y básicamente lo que esto hace es importar este df-idf vectorizer, que viene a ser el módulo que queremos. Y aquí vamos a crear como que una instancia. Entonces voy a pegarlo de acá, copiar y pegar. Entonces aquí podemos usar palabras stop words, digamos palabras irrelevantes, podemos quitarlas, pero solamente está disponible para lo que es inglés, si no me equivoco. Entonces como acá estamos, bueno, sí vamos a usar esto en inglés porque la data, si no me equivoco, está en inglés, solo que acá me estaba confundiendo porque los ejemplos que puse estaban en español. Pero acá sí nos va a servir porque la data que estamos usando está en inglés. Entonces lo vamos a dejar en inglés y aquí estamos generando una instancia de esta clase y luego le estamos asignando a esto a la variable df y df. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer fit y transform. Entonces esto es como que ajustar y transformar esta variable con la data que tenemos. Y entonces lo que hacemos es escribir esto de aquí y luego colocar fit transform. Entonces, ¿qué es lo que hace fit y qué es lo que hace transform? Esto no les expliqué a detalle en los pasos anteriores porque aquí es donde realmente se ve claramente cómo esto funciona.
Entonces, lo que hace fit, estos son como que dos funciones por separado, solo que acá están juntas. Y cuando esto funciona por separado, lo que hace fit es encontrarte los, digamos, los parámetros ideales o los mejores parámetros para la función o para la data que vamos a introducir. Y luego, una vez que tenemos estos parámetros, los mejores parámetros, digamos, lo que vamos a hacer es aplicarlos. ¿Y cómo los aplicamos? Con transform. Entonces, acá me puse una A, pero entonces aquí básicamente es eso, es obtener los mejores parámetros con fit y luego aplicarlos estos parámetros digamos, a esta data con transform. Entonces la data que vamos a usar es la data de los reviews. Entonces acá, bueno, no sería esto, sino sería df, o mejor dicho, no, ya no es df porque como pueden recordar, ya dividimos la data en train y test, entrenar y testear. Entonces en este caso sería train x, que eso viene a ser el review, como lo definimos aquí arriba, a ver si para que puedan recordar. Entonces, train review es train x. Entonces, ya no tenemos que colocar esto, sino con train x sería suficiente. Y ahora con esto ya podríamos como que aplicar esto de acá. Entonces, a esta expresión le vamos a dar un nombre, el cual va a ser train x guión abajo, y acá le vamos a dar el nombre de un vector. Entonces sería train x guión abajo vector. Entonces esto de aquí va a ser nuestra guía para luego, digamos, trabajar con los modelos que vamos a crear. Y ahora, antes de seguir con el siguiente paso, vamos a también a aplicar esto de acá a la data de testeo. Entonces vamos a hacer copiar y pegar porque también vamos a usar la data de testeo y la data de testeo ya tiene que estar transformada con estos valores de aquí. O sea, tenemos que transformar de texto a data numérica tanto la data de entrenamiento como la data de testeo. Entonces acá voy a colocar una nueva variable que se va a llamar test x vector y luego aquí ya no vamos a hacer fit, sino solamente transform, porque esta variable de acá que llamamos tf y df ya está con los, digamos, con los valores óptimos. Entonces, como ya ha sido alimentado con los valores óptimos gracias al fit transform, ya no hace falta hacerlo otra vez fit. O sea, ya no hace falta calcular nuevamente los valores óptimos, sino lo que vamos a hacer es simplemente transformar, es decir, vamos a aplicar estos valores óptimos a lo que viene a ser el test. Entonces, aquí básicamente es lo mismo, solamente cambiamos data de entrenamiento por data de testeo. Entonces, lo mismo, testeo, testeo, y aquí transform, ya no fit. Entonces, con esto estaría listo acá y simplemente corro y con ello ya está todo listo. Entonces, si aquí corren para ver lo que tiene esta data de acá, lo que van a ver es como un mensaje aquí que realmente pueden confundirlos mucho, pero es realmente simple de entender. Es cuando ya tienen práctica es sencillo de entender. Entonces, lo que esto significa es que tienen acá una matriz. Esto es una matriz como la que ven acá, como la que creé acá de un ejemplo sencillo, sino que esta matriz ya no va a tener dos filas y digamos 2, 4, 6, 8, 9 columnas. Ya no va a ser de 2 por 9, sino que como este dataset tiene varios comentarios, entonces va a ser una matriz muy grande. Entonces esta matriz va a tener 1340 reviews y va a tener 20.522 palabras. Entonces esas palabras vienen a ser todo el vocabulario que hemos o que se usa en esos reviews, en esos comentarios. Entonces esto de aquí, digamos, no sé, te darán millones digamos, de celdas. Aquí las que pueden ver acá. Aquí eran 2 por 9, que eran 18 celdas, pero acá, digamos, van a ser millones. No tengo
la calculadora en la mano para sacar el valor, pero van a ser muchas celdas. Y en estas celdas van a ver muchos valores en ceros. Muchos ceros van a ver. Ya no van a ser aquí como los que vimos acá, valores, digamos, enteros o decimales. Bueno, van a ser decimales, pero van a haber varios ceros, como aquí. Eso pasa porque hay palabras que no van a estar en varios comentarios, sino que van a estar como que dispersos. Y por ello se trabaja con una matriz sparse matrix, que viene a ser como una matriz dispersa con muchos ceros, que lo que es lo contrario a una matriz densa. Entonces aquí vamos a trabajar con sparse matrix y básicamente de los millones de celdas que tiene esta matriz, solamente 116.000 van a tener valores diferentes a ceros. Entonces digamos que, no sé, tengamos 5 millones de celdas. Entonces aquí solamente 116.000 van a tener valores diferentes de ceros. Por eso se les llama una matriz como que sparse matrix, como una matriz dispersa, llenas de muchos ceros. Ahora, si es que desean, pueden representar esta matriz, ah, digamos, en este data frame que cree, como los que creen estos ejemplos, pero va a ser un poco, no va a ser complicado, simplemente es copiar y pegar este código que usé anteriormente, solamente reemplazar estos valores que tenemos acá, pero lo que sí van a poder ver es, digamos, pues van a estar como que un poco confundidos porque van a ver una matriz grande como esta, pero con muchos ceros. Eso es por lo que les expliqué anteriormente, porque hay muchas palabras que no están en los comentarios de algunos, y ese es el principal motivo. En este caso no voy a graficar otra vez esta matriz porque no va a tener mucho sentido, pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Voy a dejar todo este código en mi GitHub para que puedan trabajar ustedes y modificarlos como deseen. Y ahora nosotros vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora finalmente hemos llegado a la selección del modelo, en la cual vamos a trabajar con diferentes modelos, vamos a entrenarlos y vamos a obtener el modelo que tiene un mayor score, o sea, el modelo el cual predice mejor los resultados y nos va a ayudar a encontrar la mayor cantidad de resultados correctos. Entonces, antes de empezar a correr código y testear muchos modelos, primero tenemos que saber un poco de la teoría para que podamos saber qué es lo que estamos haciendo con el código que vamos a escribir. Entonces voy a explicarles básicamente en qué consisten estos algoritmos de Machine Learning. Y lo primero que vamos a hacer es identificar, digamos, qué tipo de problema tenemos. Si es que es un aprendizaje supervisado o es no supervisado. Entonces, en el aprendizaje supervisado, tanto el input como el output están definidos, lo cual quiere decir que vamos a usar el input para obtener el output, para poder predecirlo. Sin embargo, en el aprendizaje no supervisado, lo que usualmente o a veces lo que se hace es tratar de identificar patrones para poder predecir el output. O sea, identificar patrones dentro del input para identificar el output. Y muchas veces ni siquiera se tiene el output. Entonces no se sabe cuál es el output, sino que se tiene que inferir a partir del input o inferir a partir de algunos patrones. Entonces, claramente este caso que estamos resolviendo, que estamos tratando, es aprendizaje supervisado, porque tenemos como datos los inputs, que son los reviews, y los outputs, que son los sentimientos. Entonces, sabemos cuál es la data que vamos a usar y sabemos cuál es la data que vamos a predecir. Sabemos que vamos a predecir y ya tenemos esa data, digamos, ya está definida. Entonces, nos encontramos en un aprendizaje supervisado y dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos opciones o se abren dos ramas. Entonces están las regresiones y están las clasificaciones. Básicamente una regresión se caracteriza porque tiene un output numérico, mientras que las clasificaciones el output es discreto. Entonces, como pueden recordar, numérico es números y discreto son como que categorías. Por ejemplo, verdadero, falso o positivo, negativo, algo así. Entonces, en este caso, como estamos dividiendo en dos
clases, positivo, negativo, estamos dentro de lo que es la clasificación. Entonces, cada uno, regresión y clasificación, tienen sus modelos recomendados para ser usados. Y en el caso de clasificación, vamos a testear 4 modelos que son de clasificación. Entonces, vamos a continuar escribiendo código en estos 4 modelos para testear y vamos vamos a intentar obtener cuál es el mejor modelo de estos 4. Entonces, las 4 modelos que vamos a usar es SVM, Decision Tree, Naive Bayes y Logistic Regression. Entonces, estos son los 4 modelos a usar y básicamente todos están dentro de sklearn. Ok, ahora vamos a ver qué es el algoritmo Support Vector Machine, o también conocido como SVM, por sus siglas en inglés. Y luego aprenderemos cómo implementarlo en Python. El SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza principalmente en problemas de clasificación. Solo necesitamos alimentar el modelo SVM con datos de entrenamiento etiquetados para categorizar texto. Este algoritmo es una buena opción para problemas de clasificación de texto porque tiene una alta velocidad y un buen rendimiento con una cantidad limitada de muestras. Y generalmente trabajamos con un conjunto de datos que tienen algunos miles de muestras de texto en la clasificación de texto. Para comprender mucho mejor cómo funciona el SVM, veamos un ejemplo. En este gráfico tenemos dos etiquetas, el verde y el amarillo. Además tenemos dos features, X e Y. En un dataset, un feature es simplemente una columna que representa una pieza de datos medible, que se puede utilizar para análisis, y en este ejemplo queremos construir un clasificador que encuentre si nuestros datos de textos son verdes o amarillos. Entonces graficamos cada observación representada por cada punto en un espacio dimensional n, donde n es el número de features utilizados. En nuestro ejemplo solo tenemos dos features, X e Y. Por lo tanto, las observaciones se trazan en un espacio bidimensional. El SVM toma los puntos de datos y crea un hiperplano que separa las clases. Ya que las observaciones se trazan en un espacio bidimensional, el hiperplano es simplemente una línea, en nuestro ejemplo. Ok, ahora podemos ver esta línea, la cual es la línea roja, que representa el hiperplano que se traza en un espacio bidimensional. Esta línea roja también se conoce como el límite de decisión. El límite de decisión determina si un punto de datos pertenece a una clase u a otra. En nuestro ejemplo, si los puntos de datos caen en el lado izquierdo, se clasificarán como verdes, y si caen en el lado derecho, se clasificarán como amarillo. Y ahora puede que se pregunten, ¿cuál es el mejor hiperplano? Bueno, es el que maximiza los márgenes de ambas clases. Podemos dibujar muchos hiperplanos, pero la mejor es la que maximiza el margen de ambas clases. En este caso, la línea roja es la que maximiza los márgenes de ambas clases. Ahora veamos cómo implementar el algoritmo SVM en Python usando sklearn. Lo que vamos a hacer es simplemente sacar from sklearn. En este caso svm import y aquí colocamos, en este caso es svc, el módulo que tenemos aquí. Entonces vamos a crear una instancia y le vamos a llamar svc minúscula y aquí vamos a crear una instancia de de aquí y le vamos a asignar svc como variable. Entonces acá vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, que es fit. Y aquí vamos a colocar los valores que vamos a, digamos, a ajustar o vamos a definir para esto, para este modelo de aquí. Entonces, como recuerdan, el input va a ser los reviews y el output los sentimientos. Entonces, aquí vamos a trabajar con el input, pero con la data numérica, ya no con la data de texto. Y como pueden recordar, la data numérica se llama trainx vector. Entonces, esta es mi data numérica y ahora la data del output viene a ser train, pero ahora es i. Entonces, con esto vamos a poder entrenar este modelo de aquí y simplemente para terminar esto damos enter para correr este modelo. Entonces nos va a aparecer SVC y con los paréntesis que indica que el modelo ha sido entrenado. Aquí si desean también le pueden cambiar, digamos, pueden agregar parámetros como por ejemplo el kernel.
digamos, quiero que sea lineal. Entonces escribo acá linear y corro esto. Y como acá ya se corre, pero con los parámetros que deseo, en caso de que sepan qué parámetros quieren. Acá también, ahora antes de pasar con los siguientes modelos, voy a testear este modelo que acabamos de entrenar para que vean cuál es, digamos, su capacidad de predicción, si es que funciona bien o no. Entonces acá voy a colocar, no sé, un testeo. Y acá voy a pegar una data que ya tenía. Entonces, básicamente, esto quiere decir, ah, este modelo de acá que acabamos de entrenar, vamos a predecir. ¿Y cómo lo predecimos? Lo predecimos con .predict. Y dentro de esto vamos a, digamos, a predecir si una oración o si un comentario o review es positivo o es negativo. Y para hacer eso, recuerden que siempre tenemos que trabajar con una data numérica. Y por ello estamos usando este CV, o mejor dicho sería el TF-IDF que definimos anteriormente. A ver si lo coloco acá. Entonces sería esto de aquí, este TF-IDF. Y acá simplemente tendría que pegar esto acá. Entonces con esto, como esto ya le hicimos fit, como que lo ajustamos o ya calculamos los mejores parámetros. Entonces acá colocamos esto de aquí y simplemente transformar. Entonces transformamos esta oración para que estén en vectores numéricos y en base a ello vamos a poder predecir si es que es positivo o negativo. Entonces acá la oración está en inglés porque entrenamos con data en inglés. Y básicamente, bueno, si no saben inglés, esto quiere decir que es una buena película. El segundo quiere decir, acá voy a colocarlo, buena película. El segundo quiere decir que es una excelente película. Y el tercero quiere decir que no le gustó la película e incluso que la regaló. Entonces acá voy a colocar no gustó. Entonces básicamente es eso. Y ahora voy a correr esto de acá. Y lo que me aparece es positivo, positivo, negativo. Entonces buena película es positivo, excelente película es negativo. Y la última que es no me gustó es negativo. Entonces positivo, positivo, negativo. Entonces básicamente hasta ahora lo que hemos visto es como que unos resultados. Esto que hemos entrenado aquí, este modelo que entrenamos SBC, está dando como que unos resultados razonables. Entonces vamos a continuar con lo siguiente para ver cómo van los otros modelos y a ver si también están bien. Ok, ahora veamos cómo funciona el algoritmo del árbol de decisión. El algoritmo de árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se puede utilizar para resolver problemas de regresión y de clasificación. Utilizamos el árbol de decisión para construir un modelo que puede predecir la clase o el valor de la variable objetivo, mediante el uso de reglas del árbol de decisión inferidos a partir de los datos de entrenamiento. Para predecir una etiqueta de clase para un registro, empezamos desde la raíz del árbol. La raíz del árbol es el primer nodo que vemos aquí, que está en la parte superior del árbol. Cada nodo del árbol de decisión evaluará el registro siguiendo una regla específica. Luego seguimos la rama que corresponde al resultado de la comparación y luego saltamos al siguiente nodo. Ahora entendamos mucho mejor cómo funciona el árbol de decisión con un ejemplo. En este ejemplo decidimos si un cliente hará churn o no en función de algunas reglas. En las empresas, el término churn se refiere a cuando un cliente cancela o decide no renovar su suscripción. En este caso, vamos a ver si un cliente hace churn o no en función de sus cargos mensuales, que es lo que vemos acá en el nodo raíz. Entonces analicemos este árbol de decisión. Acá tenemos primero como la variable de análisis el pago mensual o cargo mensual, y acá tenemos que evaluar si es que esto es menor a $40. Entonces asumamos que el pago mensual que hace un cliente es menos de $40, digamos que es $30. Entonces este primer nodo sería verdadero, por lo cual iríamos por el nodo de la derecha, o mejor dicho, por la rama de la derecha, la cual es la rama sí, o yes, que está aquí en inglés. Y bueno, vamos por la rama de la derecha y luego tendríamos que analizar otro nodo, el cual es este nodo que vemos acá, que nos indica evaluar si el cliente tiene más de 3 años. En este caso, digamos que estamos evaluando a un cliente de una empresa de telecomunicaciones
y estamos evaluando si este cliente tiene más de 3 años con esta empresa. En este caso, si es que el cliente tiene más de 3 años con la empresa, tenemos acá, digamos, 4 años con la empresa, tendríamos que irnos por la rama derecha, que sería la rama del sí. En este caso, si tiene más de 3 años, en este ejemplo, tendríamos churn igual a no, el cual quiere decir que el cliente no haría churn, lo cual significa que el cliente no se daría de baja o no cancelaría su suscripción. En el caso de que el cliente tenga menos de 3 años y tiene solamente unos meses o es solo su primer año, en este caso tendríamos que ir por la rama de la derecha y en este caso sería churn igual a yes, que quiere decir que hay posibilidad de que el cliente haga churn, lo cual significa que el cliente podría darse de baja. Y bueno, esto es en el caso de que el pago mensual sea menor a $40. Pero ¿qué pasaría si el pago mensual es mayor a $40? Digamos que el cliente tiene un pago mensual de $100. En este caso, el nodo raíz sería, luego de evaluarlo, tendríamos como no, que no es verdadero. Y por lo tanto nos iríamos por la rama de la izquierda, el cual es no. Luego de esto tendremos que analizar el nodo que está aquí, el cual nos pide evaluar si el cliente tiene más de un producto. En este caso, si el cliente tiene más de un producto, digamos que el cliente tiene un plan para su teléfono, pero además de eso, en su casa tiene también, con esta compañía de telecomunicaciones, también tiene internet, digamos, tiene internet y tiene más de un producto. En este caso, como tiene más de un producto, nos iríamos por la rama de la derecha, la rama del sí, y en este caso la rama del sí nos dice que churn es igual a no, lo cual indica que el cliente no se daría de baja. Y bueno, esto puede ser debido a que cuando un cliente tiene más de un producto, usualmente las empresas ofrecen promociones, descuentos y ese tipo de cosas. Y por eso probablemente acá en este ejemplo, churn es igual a no, porque tiene más de un producto. Y en el caso de que el cliente tenga solamente un producto, tendríamos que irnos por la rama de el no. Aquí he puesto un signo de interrogación, el cual indica que esta rama puede seguir con múltiples nodos y múltiples evaluaciones. Y este árbol de decisión podría ampliarse mucho más. Y bueno, este es el ejemplo básico de árbol de decisión. Y ahora aprendamos cómo implementar este árbol de decisión usando código en Python. Ahora, en el caso de árbol de decisión o decision tree, como lo quieran llamar, vamos a usar sklearn.tree import y aquí, si no me equivoco, es decision tree classifier porque estamos usando data de clasificación. Entonces acá colocamos, voy a colocarle DEC de la palabra decision y luego aquí voy a definir esto de acá, los paréntesis para crear una instancia. Y ahora vamos a hacerle fit a esta variable. Digamos que se llame tree, ds tree, decision tree. Entonces lo acabo de renombrar y ahora coloco esto y ahora fit. Entonces en los paréntesis va a estar los mismos. Sería el input y el output. El input en data numérica. Entonces sería simplemente copiarlo de acá, porque es básicamente lo mismo. Entonces hacemos fit a este decision tree, modelo de decision tree. Y ahora simplemente corremos esto de acá. Y ahora ya tenemos esto entrenado. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Naive Bayes. Este es un algoritmo de aprendizaje supervisado que usa probabilidad condicional para predecir una clase. Este algoritmo tiene como supuesto que cada feature es independiente de los demás, lo que no siempre es el caso. Por lo tanto, siempre analizaremos nuestros datos antes de elegir el algoritmo. El algoritmo Naive Bayes se basa en el teorema de Bayes, el cual es el que vemos ahora en pantalla. El primer elemento, este de aquí, representa la probabilidad del evento A dado que el evento B ya haya ocurrido. Luego, este de acá representa la probabilidad del evento A. Luego tenemos este que representa la probabilidad del evento B dado que el evento A ya haya ocurrido. Y finalmente tenemos aquí en el denominador este PB que representa la probabilidad del evento B.
La suposición de que los features o características son independientes entre sí hace que este algoritmo sea rápido en comparación con algoritmos más complejos. Sin embargo, esta suposición también hace que el algoritmo naive Bayes sea menos preciso. Ahora veamos un ejemplo de este algoritmo. En este ejemplo tenemos estos datos que muestran cuántas veces los jugadores jugaron un partido bajo ciertas condiciones climáticas. Tenemos que averiguar si los jugadores jugarán si el clima es soleado. Aquí tenemos la fórmula, pero lo hemos adaptado a este ejemplo. Tenemos que averiguar si los jugadores jugarán si el clima es soleado y esto se representa aquí en la fórmula. Queremos saber la probabilidad del evento si, dado que el evento soleado ya haya ocurrido. Ok, ahora calculemos cada elemento para reemplazar y finalmente calculemos esa probabilidad que es la que queremos. Para ello volvemos acá a esta tabla que tenemos aquí y ahora calculemos la probabilidad en cada fila y columna. Pero primero tenemos que calcular la suma total en cada fila y columna. Aquí tenemos la suma total de cada fila y columna y también la suma de los valores totales, que es 9. Esta suma de valores totales es 9 y en base a estos datos podemos calcular la probabilidad de cada fila y columna, que ahora vemos acá. Sería todo dividido entre 9. Y usamos 9 como denominador porque este es el número total de valores. Ahora veamos la probabilidad de sí, la probabilidad de soleado, dado que sí haya ocurrido, y la probabilidad de soleado. Ok, la primera probabilidad de sí está en la primera columna, el cual es 4 dividido entre 9. 4 representa la cantidad de veces que es sí y 9 los valores totales. Entonces tenemos 0.44 para esta primera probabilidad, el cual está aquí. Luego tenemos que calcular soleado dado sí. Y en este caso tenemos que dividir 3, que es la cantidad de veces que los jugadores jugaron en un día soleado, y tenemos que dividir esto por 4, lo cual representa la cantidad de veces que los jugadores jugaron en general. Y bueno, 3 dividido por 4 es 0.75. Y finalmente tenemos que calcular la probabilidad de soleado. Y esta está aquí en esta fila y sería 5 dividido por el valor total, el cual es 9. Y en este caso, el resultado de 5 dividido entre 9 es 0.55. Ahora reemplazamos estos valores en la fórmula y luego calculamos la probabilidad final, que resulta 0.6. Ok, ahora veamos cómo implementar naive Bayes en Python. Entonces vamos a hacer lo mismo con los dos restantes para acelerar todo esto. Scalar, si no me equivoco, es naive Bayes. Entonces, este de acá. Ahora hacemos import y aquí colocamos, no recuerdo el nombre, creo que es Gaussian naive Bayes. Entonces sería esto de acá y ahora lo voy a definir como GNB. Voy a pegar esto de acá, paréntesis para crear una instancia de esto y ahora simplemente es lo mismo. Colocamos GNB y acá fit. Y ahora los mismos valores, input y output, el input con data numérica. Corremos y acá nos bota un error que, si no me equivoco, tiene que estar como array. Was passed. Sí, tenemos que transformarlo a un array. Esto pasa a veces. No he leído realmente el error, pero más o menos ya lo tenía en claro. Cuando es GNB, Gaussian Naive Bayes, pasa esto. Entonces simplemente coloco este método de acá, toArray, para transformarlo. Y ahora sí debería de funcionar. Entonces sí, se entrenó correctamente. Ahora veamos cómo funciona el algoritmo de regresión logística. La regresión logística es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se usa comúnmente para problemas de clasificación binaria. Por ejemplo, podemos usar la regresión logística para predecir si un cliente dejará de usar un servicio o no, clasificar si un correo es spam o no, el sentimiento de un texto es positivo o negativo y más. La regresión logística se basa en la función logística que toma un valor y asigna una probabilidad entre 0 y 1. De esta forma tenemos este gráfico en forma de S de regresión logística que ves en la pantalla. Para que entiendas mucho mejor cómo funciona la regresión logística, consideremos un escenario en el que necesitamos clasificar si un correo electrónico es spam o no. En el gráfico, si los valores en el eje Z tienden al infinito positivo, nuestro valor objetivo I será 1,
lo cual significa que el correo es spam. Mientras que si ahora el valor en el eje Z tiende al infinito negativo y se convertirá en 0, lo que significa que el correo electrónico no es spam. Como ya he mencionado anteriormente, nuestro output es una probabilidad, por lo que si obtenemos un valor de 0.7, esto significa que hay un 70% de posibilidades de que un correo electrónico sea spam. Ok, ahora veamos cómo implementar este algoritmo en Python. Y ahora pasamos al cuarto, que sería from sklearn.linear model import logistic regression. Entonces acá simplemente coloco, digamos, lr y aquí copio y pego esto de acá, paréntesis, y hacemos lo mismo. Entonces acá voy a copiar y pegar lr fit, y si no me equivoco acá no necesito esto, entonces le hago fit y con esto estaríamos entrenando los 4 modelos y básicamente ya estarían listos para poder evaluarlos. Entonces con esto acabamos lo que es el entrenamiento de los modelos y ahora pasaríamos a evaluar cada modelo. Ok, ahora llegó la hora de evaluar los modelos que acabamos de testear y para ello hay diferentes opciones, diferentes como que indicadores, los cuales nos van a dar como que una idea de qué tan bueno es nuestro modelo o nuestros modelos. Y en este caso vamos a comenzar con el más sencillo. Hay una serie de formas de cómo evaluarlos y vamos a iniciar con la precisión del modelo, que es el más sencillo de calcular y el que también se puede entender rápidamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el modelo que acabamos de hacerle fit. Entonces, escribimos, por ejemplo, SBC y aquí simplemente escribimos el método score. Entonces escribimos lo de acá y ahora acá como pueden ver me aparecen los parámetros que tengo que ingresar y por si acaso si es que no saben cómo esto funciona de acá, solo que es como un comentario aparte porque es realmente muy interesante esto de acá, pueden abrirlo con Shift Tab, entonces acá aparece las variables que necesitan y si aprietan otra vez Tab les aparece la documentación, que es muy útil en caso de que no recuerden. En realidad estos métodos y todo en general esto de que tiene que ver con Machine Learning, usan muchos métodos como que con parámetros que a veces no te recuerdas o son muy difíciles de recordar y esto queda muy útil de usar. Entonces es con Shift y Tab. Entonces ahora continuando con la explicación, aquí necesitamos dos parámetros que son necesarios. El primero es el input y el segundo es el output. Pero acá ya digamos que no tenemos, ya no trabajamos con data que entrenamos, sino con la data de testeo. Entonces, la data para entrenamiento simplemente es para, digamos, valga las redundancias, para entrenar el modelo. Pero una vez que queremos saber el score, queremos saber qué tan preciso es nuestro modelo, ya no podemos trabajarlo con la data de testeo, mejor dicho, con la data de entrenamiento, porque ya como que han habido como que patrones reconocidos de esta data de entrenamiento. Entonces lo que se recomienda y lo que usualmente se hace es usar la data de testeo. Entonces aquí voy a colocar la data de testeo. Entonces voy a colocar test x vector porque este fue el que, si no se recuerdan, este es el que testeamos, o mejor dicho, el que hicimos transform aquí arriba. Entonces acá les voy a mostrar rápidamente. Acá hicimos primero fit y transform y luego, como les mencioné, transformamos solamente la data de testeo porque ya no hacía falta hacerle fit otra vez porque ya estaba hecho fit. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es usar esta data test x vector porque ya está con data numérica. Esa sería nuestra variable x y ahora como la variable y simplemente es el test y que definimos mucho más arriba. Entonces con esto podemos obtener el score. Damos enter o corremos y acá obtenemos un score de 0.83. Entonces si acá hacemos lo mismo con los otros modelos que hemos corrido, simplemente escribiendo esto de acá.
copiando y pegando, podemos obtener los scores de todos los modelos que hemos creado. Entonces acá coloco GNB y último es LR de Logistic Regression. Entonces para que me salgan todos, simplemente coloco print, ahora todos, y luego de esto vamos a poder ver la precisión del modelo de cada uno de ellos. Entonces ahora está listo y aquí me aparece error. Voy a ver. Otra vez, tiene que ser toArray. Entonces me aparece esto acá. Entonces toArray. Y coloco esto de acá. Y ahora sí. Ahora sí me aparecen todos los scores de los 4 modelos que hemos corrido. Y ahora queda como que evidente que con este primer evaluación de precisión del modelo, queda evidente que el SBC es el modelo con mejor precisión. Entonces digamos que es el modelo que va a predecir una mayor cantidad de sentimientos correctos. Entonces si le introducimos una frase, digamos que va a haber mayor posibilidad de que nos prediga el correcto sentimiento de este comentario o review. Entonces ya tenemos como que una idea de cuál es el mejor, pero vamos a seguir con los siguientes indicadores de evaluación del modelo. Ok, la segunda métrica a usar se llama F1 Score. Y esta métrica tiene sus ventajas y desventajas comparados con la precisión de un modelo que calculamos anteriormente. Entonces, este F1 Score toma en cuenta dos variables muy importantes que voy a colocar acá, que es una fórmula. Entonces, este score de acá toma en cuenta lo que viene a ser recall y lo que viene a ser la precisión. Entonces, si no saben qué significa estos dos términos, les voy a explicar antes de escribir el código. Antes de hacer la explicación de precision y recall, lo que acabé de calcular es el score del modelo y no la precisión. En inglés tenemos como nombre accuracy score y solamente me equivoqué en la traducción. Entonces no se vayan a equivocar. Lo que calculamos es el score y no la precisión o precision. Ok, ahora para que puedan entender qué significa precision y recall, les estoy colocando este gráfico donde el círculo significa los elementos escogidos por el modelo desarrollado y el rectángulo más grande es todo el universo disponible, mientras que el rectángulo verde de la izquierda son los elementos relevantes o deseados. Entonces, un verdadero positivo va a ser un elemento elegido por el modelo que es relevante, es decir, lo del círculo en verde. Si dividimos esto entre todos los elementos escogidos por el modelo, obtenemos la precisión, o precision, como se dice en inglés. Por otro lado, si dividimos esto entre todos los elementos relevantes disponibles, obtenemos el recall. Como ejemplo, digamos que tenemos 12 fotos de perros y otras de gatos. Entonces creamos un modelo que identifica fotos de perros y este modelo escoge 8 elementos. Sin embargo, nosotros verificamos que solo 5 fotos son de perros, mientras que 3 son de gatos. En este caso, la precisión sería 5 sobre 8. Las 5 fotos de perros correctamente reconocidas sobre las 8 elementos seleccionados por el modelo. Mientras que el recall sería 5 sobre 12. Los 5 fotos de perros correctamente reconocidos sobre las 12 fotos de perros disponibles. Ahora que ya saben qué significa estos dos términos, vamos a escribir el código que nos va a ayudar a calcular esta métrica. Entonces, para calcular este F1 score, lo que vamos a hacer es escribir from scalar.metrics import F1-score. Entonces, una vez que tenemos esto, escribimos F1-score y aquí los paréntesis. Entonces, acá me aparecen los parámetros que tienen que estar. Y aquí el primer parámetro es true y el segundo es predict. El primero significa que son los valores verdaderos, o mejor dicho, los valores, los valores verdaderos de este test que estamos haciendo, de la data del test,
porque ya no estamos usando la data de entrenamiento, sino data de test. Entonces en nuestro caso sería test-i. Y el segundo es la predicción. Entonces acá es la predicción otra vez del test, pero sería la predicción del test X. Entonces tendríamos que escribir test y luego tendríamos que usar un modelo de los modelos anteriores. Entonces, como el modelo anterior, eh, el mejor modelo fue el SBC porque tenía el mejor precisión, vamos a usarlo aquí como ejemplo para calcularle su F1 score. Pero aquí podríamos calcularle de cualquier modelo, solamente que estoy escogiendo ese porque es el modelo digamos, el que tuvo mejor rendimiento. Entonces, escribo SBC predict y aquí coloco test x test x abajo vector. Y ahora con esto ya podríamos obtener algo, pero vamos a agregar un par de variables más. Lo primero va a ser los labels, que vienen a ser el nombre de estos scores que vamos a obtener. Entonces, el resultado de este F1 score va a ser una métrica, digamos, para el positivo, un F1 score para el positivo y otro para el negativo. Entonces, digamos, quiero que esté en este orden. Primero sea el positivo y segundo el negativo. Entonces, como tercer parámetro ahora tendríamos que poner, digamos, el average, que sea no. Y ahora con esto vamos a poder correr y botar este score. Entonces, damos control y enter para correr esto. Y ahora obtenemos el score tanto para los positivos como para los negativos, como definimos en el label. Entonces esto viene a ser los scores y esto nos da una idea de qué tan bueno es nuestro modelo SBC. Otro dato que deben de recordar es que el F1 score tiene como valor mínimo 0 y como valor máximo 1. Entonces, si es que el número está cerca a 1, va a significar un mejor score, mientras que si está cerca a 0, va a significar un modelo no tan bueno. También tengan en cuenta que el F1 score, a diferencia del score que calculamos de antes, que es más como digamos, la exactitud o accuracy score, como se dice en inglés, la diferencia entre este de acá, F1, y el score que calculamos previamente, es que el F1 toma en cuenta cómo la data está distribuida. Entonces, si es que tenemos una data desbalanceada, va a ser más conveniente trabajar con F1 Score porque va a tomar en cuenta cómo la data está distribuida. En cambio, el que calculamos previamente, el score, el primero que calculamos, ese no toma en cuenta cómo la data es distribuida. Entonces, esas son una de las ventajas y desventajas de estas métricas. Ahora vamos a continuar viendo una métrica más, que es el reporte de clasificación. Entonces, para ello vamos a escribir from sklearn.metrics import classification report. Entonces, esto va a ser como que el reporte de clasificación que va a tener como elementos los scores calculados previamente, pero en un reporte como que más consolidado. Entonces, para crear este reporte, lo que vamos a hacer es tomar como base el F1 Score que creamos hace unos momentos, porque tienen sí los mismos elementos. Entonces, en vez de colocar F1 Score, ahora vamos a colocar Classification Score. Entonces, con esto tenemos que completar ciertos parámetros. Entonces, como les mencioné, los parámetros son los mismos que el F1 Score. Entonces el primero sería el test Y, que sería el objetivo, lo que vamos a predecir, o mejor dicho, los sentimientos para predecir que ya tenemos. Entonces el segundo parámetro serían los que sí vamos a predecir en base a nuestro test X vector. Entonces estos son los que predecimos con el modelo que desarrollamos y estos son el objetivo, el que ya digamos lo teníamos ya de por sí. Entonces esto nos va a servir para hacer un match, para verificar qué tan bueno es nuestro modelo. Entonces, los dos son sentimientos, o sea, este es sentimiento y este también es el label sentimiento, solo que uno es
de los datos que ya teníamos, los datos que son los verdaderos, digamos, y esto es lo que vamos a predecir. Entonces, luego de esto, simplemente llenamos los labels, como queremos que se desplieguen el orden del reporte. Entonces, vamos a comenzar con positivos y negativos luego. Y con eso sería suficiente. Entonces, vamos a darle a correr este código. Y como ven, ahora me aparece como que no muy bien representado. Entonces, para que aparezca todo mejor, vamos a darle print. Y ahora sí aparece un mejor reporte. Ahora, como podemos ver, este reporte nos da varias cosas que son muy útiles, varias métricas útiles, como la precisión o precision, recall, F1 score y support. Esto viene a ser la data que estamos usando. El support es la data, la cantidad que estamos usando. El F1 score, ya les expliqué en qué consiste, que es una fórmula con el recall y precision que se calcula. Entonces, acá tenemos también el precision y recall. Entonces, digamos, este reporte como que es muy bueno si es que ustedes tienen como que la teoría bien clara, porque si es que saben qué significa precision, recall, cada uno de estos van a poder como que interpretar bien qué es lo que el reporte les está dando como información. Entonces, si es que no recuerdan o no recuerdan muy bien esta parte, pueden volver a la parte donde expliqué el significado de cada uno de estos elementos. Y acá, bueno, básicamente los resultados que tenemos son los que ya vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a comenzar con accuracy. Accuracy viene a ser el score que calculamos primero. Entonces, este es 0.83 y acá verificamos y sí, es 0.83. Entonces recuerden que tomamos solamente SBC porque era el mejor modelo que desarrollamos. Entonces, este tenía como score, o mejor dicho, como accuracy, 0.83. Entonces, 0.83 es el mismo que está en este reporte. Entonces, tenemos esto aquí. Ahora, el F1 score de positivos es 0.84, que viene a ser esto de aquí, solo que redondeado. 0.84 y el otro es 0.83 del negativo, que es lo mismo. Entonces, como pueden ver, simplemente es como una tabla de resumen, donde pueden tener incluso más detalles de lo de acá, de precision y recall, de cada uno del sentimiento positivo y del sentimiento negativo. Entonces, con esto vamos a avanzar con la siguiente métrica. Y ahora, como última métrica, vamos a ver una que tiene como nombre en inglés Confusion Matrix, y que es una matriz la cual revela los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y también los falsos negativos. Entonces, para poder usarla en Python, lo que vamos a escribir es from sklearn.metrics import y aquí escribimos confusion matrix. Luego de esto, lo que hacemos es simplemente, bueno, podemos guiarnos de lo que ya creamos anteriormente en classification report o reporte de clasificación, y simplemente lo que vamos a hacer es cambiar aquí, que sería confusion matrix, como lo estoy pegando, y simplemente serían los mismos parámetros. Entonces serían los test Y, que es el objetivo que ya tenemos, los sentimientos que ya tenemos, y lo que vamos a predecir, que sería a partir del test X vector que creamos previamente. Luego de ello simplemente ponemos los labels y ahora estaría listo para poder imprimirse. Entonces acá puedo borrar esto de acá y simplemente cierro paréntesis y ahora me aparece un array. Ahora, para que puedan entender un poco mejor qué es lo que significa este array que nos bota esta matriz, lo que voy a hacer es mostrarles una imagen, la cual les va a servir para que tengan como referencia. Entonces, primero, si es que suman todos los elementos que están acá, suman 280, 55, 54, 271, les va a aparecer como resultado 660, que viene a ser el total de, digamos, de la muestra que dividimos hace unos momentos o en el inicio del video, cuando hicimos train y test. Entonces, esa es la, digamos, la muestra que usamos para entrenar, si no me equivoco.
o si no me equivoco fue para testear, y esto viene a ser el total, digamos. Entonces esto es como el universo. Si se recuerdan el gráfico que vimos hace unos momentos del círculo con los rectángulos, entonces digamos que esto es todo el universo, el total, 660, y de estos 280 vienen a ser los verdaderos positivos. Acá he puesto como TP, que significa True Positive, de la palabra en inglés. Entonces estos son como los verdaderos positivos. Luego en la derecha 55 son los falsos positivos. Entonces 54 vienen a ser los falsos negativos y 271 vienen a ser los verdaderos negativos, true negative en inglés. Entonces estos son como que los elementos que vimos hace unos momentos en ese gráfico donde les expliqué qué significaba precision y recall. Entonces esos son los elementos pero de nuestro modelo que hemos creado. Esos son sus verdaderos positivos, falsos negativos y todo eso. Entonces, con estos cuatro elementos es que hemos podido calcular nuestro F1 score de positivos y F1 score de negativos. Si ustedes desean, pueden calcular con la fórmula que vimos hace unos momentos, que era la de esta de acá, la que está en pantalla. Con esta fórmula pueden calcularlo si desean. Bueno, pero no es necesaria porque lo hace la máquina con el reporte que creamos hace unos momentos. Pero eso es básicamente el significado de este array. Entonces acá no nos está botando ningún score, pero nos está botando como que más detalles de nuestros modelos que hemos desarrollado. Entonces con esto podemos ver si es que está teniendo un buen rendimiento o no, o cómo está yendo. Entonces con la matriz que hemos visto, Confusion Matrix, podemos tener incluso más detalles. Vamos a continuar como último paso con la optimización del modelo. Entonces acá voy a escribir optimización del modelo. Y como opción, digamos, la opción más común que se usa para optimizar el modelo es una que se llama Grid Search CB. Entonces, para poder usarla en Python, lo que vamos a hacer es escribir from sklearn.model selection import y acá escribimos Grid Search CB, como aparece. Y ahora, a diferencia de los que hicimos anteriormente, acá vamos a tener que declarar primero los parámetros. Entonces acá escribo parámetros y luego acá abro un diccionario. Y dentro de este diccionario vamos a poner dos elementos. Entonces voy a poner elemento C y aquí una lista y también el elemento kernel y aquí una otra lista. Entonces, estos son como que parámetros que se usan para poder como que testear o para hacer una búsqueda exhaustiva los mejores parámetros para este modelo. Y ahora les voy a explicar el significado de estos dos, del C y del kernel. El valor de C es un parámetro de penalización, es como un término de error, el cual indica a la optimización del algoritmo cuánto error es soportable, mientras que el kernel es parte de nuestro sistema que hace todos los procesamientos y en el cual debemos especificar qué tipo de función queremos usar, por ejemplo, lineales, polinómicas o RBF. Ahora que ya sabemos el significado de estos dos parámetros, voy aquí a pegar los valores del C y luego voy a escribir las funciones que queremos que testeen. Entonces aquí voy a colocar en kernel, voy a colocar lineal, en inglés que es linear, y también RBF. Entonces voy a testear esos dos para ver cuál es el más óptimo en este modelo. Y ahora estos son los parámetros que vamos a testear. Entonces lo que va a hacer Grid Search CB es hacer una búsqueda exhaustiva de qué parámetros dentro de todos los que he colocado son los mejores para nuestro modelo. Entonces va a optimizar nuestro modelo y nos va a botar los mejores parámetros. Acá podemos agregar una serie de parámetros extras, muchos más parámetros, solo que estoy manteniendo esto sencillo para que sea muy simple esta búsqueda y no me tome mucho tiempo, pero ustedes pueden averiguar qué otros parámetros pueden agregar para que su modelo sea aún más óptimo.
Entonces aquí ahora voy a crear una instancia del modelo que escogimos hace unos momentos, que era el SVC. Entonces coloco SVC y pongo el paréntesis. Y ahora voy a crear una instancia de Grid Search CV. Entonces como primer parámetro, acá colocamos CVC, que es nuestro modelo. Como segundo parámetro voy a colocar aquí estos parámetros que especificamos. Y como tercero voy a colocar el CV, que viene a ser Cross Validation, que es de sus iniciales en inglés, que significa una validación cruzada, que básicamente es cuántas, digamos, validaciones se van a hacer. Entonces, en este caso, voy a indicarle que son 5 veces o 5 validaciones cruzadas. Y esos serían todos los elementos que vamos a usar acá. Podemos usar más elementos, solamente que lo estoy manteniendo simple acá esto. Y ahora vamos a ver los mejores parámetros. Para ello asignamos un nombre de variable. Entonces acá voy a colocar este nombre de aquí, svc y guión abajo grid, para que sea como que signifique que sea del grid search cv y que es del modelo svc. Entonces ahora voy a hacer fit a este modelo. Voy a escribir fit y aquí voy a escribir los dos parámetros que necesito, que es el input y el output. Entonces acá pongo el input en vectores numéricos y el output voy a colocarlo train y luego y. Entonces con esto tendríamos los mejores parámetros. Voy a correr para obtener esto. Y aquí me equivoqué en escribir. No sería test, sino que es train. Realmente me equivoqué en tipear. Ya que le damos, corremos este código de aquí y ahora esperamos a que corra. Acá, como les mencioné, es un análisis exhaustivo entre todos los elementos que hemos puesto aquí, entre el kernel y el C. Y ahora voy a cortar el video y cuando esto corra, cuando termine de correr, voy a mostrarles los resultados. Y ahora aquí terminó de correr. Entonces, para ver los mejores resultados o los mejores parámetros y el mejor estimador, escribimos SVC Grid, el que generamos hace unos momentos, colocamos el punto y ahora escribimos Best Estimator para encontrar el mejor estimador. Y luego también vamos a hacer uno más, punto, y ahora los mejores parámetros. Entonces vamos a imprimir estos dos para ver cuáles son los valores que obtenemos. Entonces corro de acá y acá me sale que es el mejor parámetro o los mejores parámetros serían cuando C es 4 y cuando el kernel es RBF. Y como último paso también podríamos obtener el mejor score. Entonces para esto escribimos svc-grid y ahora .best score, que es el último de acá. Entonces corremos y acá vemos que el score ha mejorado a 0.84. Antes era 0.83 con el que probamos en el inicio y ahora es 0.84. Entonces con esto terminaríamos la optimización del modelo.